En un pequeño y pintoresco pueblo llamado Amelín, situado a orillas del río Weser en la Baja Sajonia, existía una comunidad próspera pero atormentada por una maldición que, con el tiempo, se convertiría en una de las leyendas más inquietantes y misteriosas de la historia. Amelín era un lugar conocido por su belleza, con calles adoquinadas y casas de madera que parecían sacadas de un cuento de hadas. Sin embargo, debajo de esa apariencia idílica, el pueblo escondía una oscura desesperación. Todo comenzó en un caluroso verano, cuando Amelín fue invadido por una plaga de ratas como nunca se había visto. Las ratas aparecieron en cantidades inimaginables, saliendo de las alcantarillas, invadiendo las casas, los graneros, e incluso los lugares sagrados. Se metían en las despensas, devoraban los alimentos, roían las telas y el cuero, y esparcían enfermedades entre los habitantes. El terror se apoderó de los ciudadanos, que veían impotentes como sus recursos se agotaban y sus vidas se veían amenazadas por esas criaturas repugnantes. Los intentos por erradicar la plaga fueron inútiles. Se probaron trampas, venenos, e incluso se ofrecieron recompensas para aquellos que pudieran librar al pueblo de las ratas. Sin embargo, nada funcionaba. Las ratas parecían multiplicarse con cada intento fallido, y pronto el miedo se convirtió en desesperación. El Consejo de Amelín, formado por los hombres más respetables y ricos del pueblo, se reunió en el ayuntamiento para discutir una solución definitiva. Sin embargo, después de horas de deliberaciones, todo lo que pudieron ofrecer fue más promesas vacías y soluciones ineficaces. Fue en ese momento de desesperanza, cuando la situación parecía insostenible, que un extraño llegó al pueblo. Nadie lo había visto antes, y no se sabía de dónde venía. Se decía que apareció de la nada, caminando por las calles con una serenidad inquietante. Vestido con un abrigo largo y colorido, un sombrero de ala ancha que sombreaba sus ojos, y con una flauta plateada colgada de su cinturón, el hombre se presentó ante los ciudadanos y los líderes del consejo. El extraño tenía una presencia magnética, y sus ojos, oscuros y penetrantes, parecían leer las almas de aquellos a quienes miraba. Se dirigió al consejo con una voz suave pero firme, asegurándoles que podía librar a Amelín de su plaga de ratas. A cambio, exigía una recompensa sustancial, una suma de dinero que, aunque considerable, era un pequeño precio a pagar si lograba cumplir su promesa. Desesperados y sin alternativas, los miembros del consejo aceptaron la oferta del extraño. Sin embargo, en su afán por encontrar una solución rápida, no tomaron en cuenta las posibles consecuencias de confiar en un desconocido. Lo único que les importaba en ese momento era salvar a su pueblo. El hombre, a quien pronto comenzaron a llamar el flautista, salió del ayuntamiento con una confianza inquebrantable. Se dirigió a la plaza central, donde los habitantes de Amelín se habían reunido, atraídos por la promesa de una solución milagrosa. Sin decir una palabra, el flautista sacó su flauta y comenzó a tocar una melodía que nadie había escuchado antes. La música era extraña, pero cautivadora. Tenía un ritmo hipnótico, y sus notas parecían fluir como el agua del río Weser. Los habitantes de Amelín, que al principio observaban con escepticismo, pronto se encontraron irresistiblemente atraídos por la melodía. Pero la verdadera magia ocurrió cuando las ratas, que hasta entonces habían infestado cada rincón del pueblo, comenzaron a salir de sus escondites. Las ratas, atraídas por la música del flautista, emergieron en masa, como si estuvieran bajo un hechizo. Abandonaron las casas, los graneros y las cloacas, y se agruparon en la plaza, siguiendo al flautista como si fueran hipnotizadas. La multitud observó con asombro mientras el hombre caminaba por las calles, tocando su flauta y guiando a las ratas hacia las afueras del pueblo. El flautista llevó a las ratas hasta el río Weser, donde, sin dejar de tocar su flauta, entró en el agua. Las ratas, como si no tuvieran voluntad propia, lo siguieron y fueron arrastradas por la corriente, desapareciendo en las profundidades del río. En cuestión de minutos, Amelín quedó libre de la plaga que había causado tanto sufrimiento. El pueblo estalló en júbilo. Los habitantes no podían creer lo que acababan de presenciar. Finalmente, después de meses de terror, Amelín estaba libre de ratas. El consejo, sin embargo, se sintió aliviado pero también inquieto. Aunque el flautista había cumplido su promesa,
su poder y su misteriosa naturaleza los hacían sentir incómodos. Cuando el flautista regresó al pueblo, exigió su recompensa, como se había acordado. Sin embargo, el consejo, que ya no se sentía tan amenazado como antes, comenzó a reconsiderar la suma que habían prometido. Los miembros del consejo, en su avaricia, decidieron que la tarea del flautista había sido demasiado sencilla como para merecer el pago completo. Además, pensaron que, al haber desaparecido las ratas, el flautista ya no tenía poder sobre ellos. Con arrogancia, el líder del consejo se dirigió al flautista y le ofreció una suma mucho menor a la acordada, argumentando que lo que había hecho no valía tanto dinero. El flautista, que hasta entonces había mantenido una actitud tranquila, miró al líder del consejo con una expresión que hizo que los corazones de todos los presentes se encogieran. «He cumplido mi parte del trato», dijo el flautista, su voz fría como el hielo. «Ahora, cumplid la vuestra». Pero el consejo, cegado por su avaricia, se negó a cambiar su oferta. Con un gesto despectivo, el líder del consejo le indicó al flautista que se marchara, sin imaginar las consecuencias que su decisión acarrearía. El flautista guardó su flauta en silencio, y por un momento, parecía que iba a irse sin más. Pero entonces, con una sonrisa sombría, volvió a sacar su flauta y comenzó a tocar otra melodía. Esta vez, la música era diferente. No era la melodía hipnótica que había atraído a las ratas, sino una tonada triste, melancólica, que parecía resonar en las mismas entrañas de quienes la escuchaban. Al principio, los habitantes de Hamelin no entendieron lo que estaba ocurriendo. Pero pronto, los niños del pueblo, que habían estado jugando y corriendo por las calles, comenzaron a detenerse y a escuchar la música. Sin decir una palabra, los niños, uno por uno, empezaron a caminar en dirección al flautista, como si estuvieran bajo el mismo hechizo que había controlado a las ratas. Los padres, aterrorizados, trataron de detener a sus hijos, pero era como si una fuerza invisible los empujara hacia adelante. Los niños siguieron al flautista, que caminaba lentamente por las calles de Hamelin, tocando su flauta con una serenidad inquietante. Los adultos gritaban y suplicaban, pero el flautista no se detuvo ni por un instante. El flautista llevó a los niños hasta las afueras del pueblo, hacia una montaña cercana. Al llegar a la base de la montaña, la tierra comenzó a temblar, y ante los ojos atónitos de los habitantes de Hamelin, se abrió una cueva en la ladera. El flautista, sin dejar de tocar su flauta, guió a los niños dentro de la cueva, y uno tras otro, todos los niños de Hamelin desaparecieron en la oscuridad. Cuando el último niño entró en la cueva, ésta se cerró de golpe, como si nunca hubiera existido. La música del flautista se desvaneció en el aire, dejando un silencio abrumador en su lugar. Los padres, desesperados y llorando, corrieron hacia la montaña, pero no encontraron rastro de sus hijos ni del flautista. Hamelin, que había celebrado la desaparición de las ratas, ahora estaba sumido en el dolor más profundo. La alegría se convirtió en luto, y la prosperidad del pueblo se esfumó, dejando en su lugar una tristeza que parecía no tener fin. El consejo, culpable y arrepentido, buscó al flautista por todas partes, pero nunca más se supo de él ni de los niños. La historia del flautista de Hamelin se convirtió en una advertencia para las generaciones futuras. Se decía que el flautista había vengado la injusticia cometida por los adultos llevándose lo más preciado que tenían, sus hijos. La lección era clara: la avaricia, la falta de palabra y la injusticia siempre traen consigo consecuencias terribles. A lo largo de los años, la leyenda del flautista se extendió por toda Europa, y aunque los detalles variaban según la versión, el mensaje permanecía constante. Hamelin nunca se recuperó del todo, y la montaña donde desaparecieron los niños se convirtió en un lugar temido, evitado por todos. Algunos decían que los niños habían sido llevados a un lugar mágico, donde vivían felices y sin preocupaciones. Otros creían que habían sido conducidos a otro mundo, donde permanecían atrapados para siempre. Pero lo cierto es que Hamelin nunca volvió a ver a sus hijos, y la culpa por lo ocurrido pesó sobre el pueblo durante generaciones. Con el tiempo, la historia del flautista de Hamelin se convirtió en un símbolo de la importancia de la justicia y la integridad.
Los padres contaban la historia a sus hijos como una advertencia sobre las consecuencias de romper las promesas y de actuar con codicia y deshonestidad. Se erigieron monumentos en memoria de los niños perdidos, y Amelín, una vez próspero, se convirtió en un lugar marcado por la tragedia. La leyenda del flautista de Amelín sigue viva hoy en día, recordándonos que, aunque el poder de la música y la magia puede ser inmenso, también lo es la importancia de cumplir nuestras promesas y actuar con justicia. Es una historia que resuena en lo más profundo de nuestras almas, un cuento eterno sobre las consecuencias de nuestros actos y el precio que a veces debemos pagar por nuestras decisiones. Y así, en la tranquilidad de la noche, cuando el viento sopla suavemente a través de las calles de Amelín, algunos dicen que aún se puede escuchar una melodía lejana, un eco de la flauta que una vez llevó a los niños del pueblo hacia su destino desconocido. Una melodía que, aunque apenas audible, sirve como un recordatorio de que la leyenda del flautista de Amelín nunca debe ser olvidada. En las tierras antiguas de México, donde los ríos serpentean a través de valles verdes y las montañas se alzan majestuosas contra el cielo, existe una leyenda que ha perdurado a lo largo de los siglos, susurrada en las noches oscuras y contada alrededor de las hogueras. Es una historia que ha aterrorizado a generaciones enteras, una advertencia para aquellos que se atreven a desafiar los misterios del más allá. Esta es la leyenda de La Llorona, el espectro de una mujer atrapada entre dos mundos, condenada a vagar eternamente en busca de lo que ha perdido. La historia comienza hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo situado a orillas de un río caudaloso. En aquel entonces, el pueblo era un lugar tranquilo, habitado por familias que vivían de la tierra y del río. La gente pescaba en sus aguas, cultivaba maíz en los campos cercanos y vivía en armonía con la naturaleza. Pero bajo esa apariencia de paz, había fuerzas oscuras y misteriosas que acechaban, esperando el momento oportuno para manifestarse. En ese pueblo vivía una joven llamada María. María era conocida por su gran belleza, una joven con cabello negro como la noche, ojos profundos y oscuros, y una sonrisa que podía iluminar hasta el día más nublado. Su belleza no solo era física, también tenía un espíritu amable y una risa contagiosa que alegraba a todos los que la conocían. No había hombre en el pueblo que no soñara con casarse con ella, y no había mujer que no la envidiara secretamente. María vivía con su madre, una mujer mayor que la había criado sola desde que su esposo había muerto en un accidente cuando María era solo una niña. María, sin embargo, no estaba interesada en los jóvenes del pueblo. Aunque muchos la cortejaban, ella esperaba algo más, algo que sintiera que aún no había encontrado. Su corazón soñaba con un amor que fuera más allá de lo ordinario, un amor apasionado y verdadero, como el que había leído en las historias que su madre le contaba cuando era niña. Soñaba con ser amada y venerada por alguien que la viera como la mujer especial que era. Un día, mientras María caminaba por la plaza del pueblo, un forastero llegó montado en un hermoso caballo blanco. Era un hombre apuesto, de porte noble y con una presencia que llamaba la atención de todos. Sus ropas finas y su aspecto distinguido lo diferenciaban de los demás hombres del pueblo. Los rumores comenzaron a circular rápidamente. Era un hombre de tierras lejanas, quizás un noble o un comerciante rico. Pero lo que más se murmuraba era que era un hombre soltero. María y el forastero cruzaron miradas, y en ese instante, algo cambió en el aire. Hubo una chispa entre ellos, una conexión que ambos sintieron al instante. El hombre, cuyo nombre era don Hernán, quedó cautivado por la belleza de María, y ella, por su parte, sintió que finalmente había encontrado al hombre con el que había soñado durante tanto tiempo. Don Hernán comenzó a cortejar a María con fervor. Le llevaba flores frescas cada mañana, la invitaba a pasear a caballo por los campos cercanos y le contaba historias de sus viajes por tierras lejanas. María se enamoró perdidamente de él, y pronto, la relación entre los dos se convirtió en el tema principal de conversación en el pueblo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Don Hernán y María se casaron en una ceremonia que fue la más grandiosa que el pueblo había visto jamás. Toda la comunidad se reunió para celebrar el amor de la joven pareja, y María se convirtió en la esposa más feliz del mundo. Juntos, construyeron una hermosa casa cerca del río, donde vivieron en paz y armonía durante varios años. María y don Hernán tuvieron 2 hijos, 2 hermosos niños a quienes adoraban con todo su corazón.
La vida parecía perfecta para María, pero, como suele ocurrir en las leyendas, la felicidad no dura para siempre. Con el tiempo, don Hernán comenzó a ausentarse más a menudo. Al principio, María no se preocupó, pensaba que eran asuntos de negocios lo que lo mantenía lejos de casa. Pero las ausencias se hicieron cada vez más largas y más frecuentes, y cuando estaba en casa, don Hernán parecía distante, como si su mente estuviera en otro lugar. María empezó a notar una frialdad en su esposo que antes no existía, y su corazón, que alguna vez estuvo lleno de amor y alegría, comenzó a llenarse de dudas y temores. Una noche, después de que don Hernán había estado ausente por varios días, María decidió seguirlo cuando salió de casa. Con el corazón latiendo con fuerza, lo siguió a través del bosque hasta el pueblo, y lo que vio la llenó de un dolor indescriptible. Don Hernán estaba con otra mujer, una mujer joven y hermosa, con quien se reía y conversaba como solía hacerlo con ella. María quedó devastada, su mundo se desmoronó en un instante. El hombre al que había entregado su corazón y su vida la había traicionado. María regresó a su casa, pero ya no era la misma. El dolor y la rabia la consumieron, y cada vez que veía a sus hijos, los recuerdos de su traición la torturaban aún más. La pena se convirtió en desesperación, y la desesperación en locura. En un momento de total oscuridad, María cometió un acto terrible que cambiaría su destino para siempre. Una noche, en medio de una tormenta, María llevó a sus dos hijos al río. Sus mentes eran un torbellino de confusión y angustia, y en su desesperación, María arrojó a sus hijos al agua, viendo cómo las corrientes los arrastraban lejos de ella. Solo cuando fue demasiado tarde, cuando el frío del agua alcanzó su piel y la realidad de lo que había hecho se apoderó de ella, María comprendió la magnitud de su acto. Desesperada, intentó salvar a sus hijos, pero ya no había nada que pudiera hacer. Ellos se habían ido, tragados por las aguas oscuras del río. El grito desgarrador de María resonó en la noche, un grito de dolor y arrepentimiento tan profundo que hizo que los animales del bosque se quedaran en silencio y que la tormenta cesara por un momento. María, consumida por la culpa y el dolor, corrió a lo largo de la orilla del río, buscando a sus hijos, pero no los encontró. En su desesperación, se arrojó al río, esperando reunirse con ellos en la muerte. Sin embargo, el destino tenía otros planes para María. En lugar de morir, quedó atrapada en un limbo entre la vida y la muerte, condenada a vagar eternamente por las orillas de los ríos, buscando a sus hijos y llorando por el terrible acto que había cometido. Se convirtió en la Llorona, un espíritu errante cuyo lamento se escucha en las noches oscuras, cuando el viento sopla a través de los árboles y las aguas del río se agitan bajo la luna. La gente del pueblo, al enterarse de lo que había sucedido, quedó horrorizada. La historia de María y su trágico destino se propagó rápidamente, y pronto, comenzaron a surgir testimonios de quienes decían haber visto a la Llorona caminando por las orillas del río, con su vestido blanco empapado y su cabello negro cubriendo su rostro, buscando a sus hijos perdidos y llorando con una tristeza que rompía el alma de quienes la escuchaban. Se dice que la Llorona aparece en las noches de luna llena, cuando la oscuridad es más profunda y el silencio más inquietante. Aquellos que han tenido la desgracia de verla afirman que su presencia trae mala suerte, e incluso la muerte. Los padres comenzaron a advertir a sus hijos que no se acercaran al río después del anochecer, por temor a que la Llorona los confunda con sus propios hijos y los lleve consigo al río. Con el tiempo, la leyenda de la Llorona se convirtió en parte del folclore de México y de otras partes de América Latina. En cada región, la historia adoptó diferentes matices, pero el núcleo de la leyenda permaneció, la historia de una mujer que, en su desesperación y locura, cometió un acto imperdonable y fue condenada a vagar por la eternidad, buscando a los hijos que ella misma arrebató. A pesar de los siglos que han pasado, la leyenda de la Llorona sigue viva en la memoria colectiva. Su lamento, ¡ay, mis hijos!, sigue resonando en la imaginación de aquellos que han escuchado la historia, un recordatorio del poder destructivo del dolor y la desesperación, y de las consecuencias de los actos impulsivos que no pueden deshacerse. Los habitantes de los pueblos cercanos a los ríos aún cuentan historias sobre encuentros con la Llorona, describiendo cómo su espíritu se materializa en la niebla, flotando sobre las aguas oscuras y llamando a sus hijos con una voz que parece provenir de lo más profundo de la tierra.
Aquellos que la han escuchado dicen que su llanto es tan doloroso que penetra en el corazón, dejando un eco de tristeza que perdura mucho después de que su figura se desvanece en la noche. Pero la Llorona no solo es un espectro de tristeza y arrepentimiento. En algunas versiones de la leyenda, también se la describe como un espíritu vengativo que busca castigar a los hombres infieles, recordando el dolor que una vez la llevó a cometer su terrible acto. En estas historias, la Llorona aparece ante aquellos que han engañado a sus esposas o han maltratado a sus hijos, llevándolos al río y haciéndoles pagar por sus pecados. La leyenda de la Llorona ha inspirado canciones, cuentos, películas y obras de teatro, y sigue siendo un tema recurrente en la cultura popular. Pero más allá de las interpretaciones modernas, la Llorona sigue siendo un símbolo de advertencia, una manifestación del remordimiento y la culpa que acechan a quienes han cometido actos imperdonables. En las noches más oscuras, cuando el viento sopla con fuerza y las sombras parecen moverse entre los árboles, algunos dicen que aún se puede escuchar el lamento de la Llorona, un recordatorio eterno de una madre que perdió todo por un momento de locura y que, incluso en la muerte, no puede encontrar paz. Su historia continúa siendo contada, de generación en generación, manteniendo viva la leyenda de la mujer que llora por sus hijos perdidos, y que seguirá llorando hasta el fin de los tiempos. En tiempos antiguos, cuando el sol aún era joven y las montañas de lo que hoy es México apenas comenzaban a formarse, existió una civilización poderosa, rica en cultura y mitología, que gobernó las tierras desde el altiplano central hasta las costas del Golfo de México. Esta civilización fue la de los toltecas, y su ciudad capital, Toyán, fue un centro de sabiduría, arte y poder. En el corazón de esta civilización floreció la leyenda de uno de los dioses más venerados, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Quetzalcóatl, cuyo nombre significa serpiente emplumada en náhuatl, era una deidad compleja, representando tanto la dualidad de la vida como la fusión de los elementos terrestres y celestiales. Su imagen combinaba la ferocidad y la sabiduría de la serpiente con la gracia y la libertad del quetzal, un ave sagrada conocida por sus plumas verdes y doradas que parecían reflejar la luz del sol. Quetzalcóatl era adorado como el dios del viento, la sabiduría, la vida, la fertilidad, el conocimiento y la civilización, pero su historia abarca mucho más que esos atributos. Según la leyenda, en una era muy antigua, cuando el mundo estaba en caos y la humanidad apenas comenzaba a despertar, los dioses decidieron crear un ser que pudiera guiar a los hombres, enseñándoles el conocimiento necesario para vivir en armonía con la naturaleza y entre ellos. Fue así como nació Quetzalcóatl, un dios nacido del cielo y la tierra, destinado a ser el maestro y protector de la humanidad. Quetzalcóatl era conocido por su sabiduría y compasión. A diferencia de otros dioses que exigían sacrificios sangrientos, Quetzalcóatl promovía el sacrificio de flores, mariposas y el arte, como una forma de honrar a los dioses sin derramar sangre. Enseñó a los hombres a cultivar la tierra, a construir ciudades y templos, y a respetar el equilibrio entre la naturaleza y la civilización. Bajo su guía, la ciudad de Toyán floreció y se convirtió en un faro de cultura y progreso. La leyenda narra que Quetzalcóatl descendió del cielo en forma humana para vivir entre los toltecas y guiarlos en su desarrollo. Se dice que cuando Quetzalcóatl llegó a Toyán, la ciudad estaba sumida en la oscuridad y la ignorancia. Los toltecas, aunque valientes y laboriosos, no conocían los secretos de la agricultura, la astronomía o las artes. Vivían en un estado primitivo, temiendo a los dioses y ofreciendo sacrificios humanos para aplacarlos. Quetzalcóatl, con su sabiduría infinita, se apiadó de los toltecas y decidió cambiar su destino. Les enseñó a cultivar el maíz, la planta sagrada que sustenta la vida. Les mostró cómo observar los cielos para predecir las estaciones y las lluvias, y les reveló los secretos de la escritura y las matemáticas. Bajo su liderazgo, los toltecas construyeron templos magníficos dedicados a los dioses, incluyendo un gran templo en honor a Quetzalcóatl mismo, donde se celebraban rituales y festivales que unían a la comunidad en un espíritu de paz y armonía. Pero como toda gran historia, la leyenda de Quetzalcóatl no está exenta de conflicto. Aunque Quetzalcóatl fue un líder justo y sabio, no todos los dioses compartían su visión de un mundo pacífico. Uno de ellos, Tezcatlipoca, el dios del cielo nocturno, la discordia y la hechicería, veía a Quetzalcóatl como una amenaza a su dominio. Tezcatlipoca era un dios poderoso y astuto,
conocido por su habilidad para manipular y engañar a los mortales y a los propios dioses. Tezcatlipoca se sintió celoso del poder y la influencia que Quetzalcóatl tenía sobre los toltecas y decidió destruirlo. Sabía que para vencer a Quetzalcóatl no podría enfrentarlo directamente, ya que la sabiduría y la pureza de la serpiente emplumada eran demasiado grandes. En su lugar, Tezcatlipoca optó por un enfoque más sutil, la corrupción y el engaño. Una noche, mientras Quetzalcóatl meditaba en su templo, Tezcatlipoca se le apareció en forma de un anciano sabio, ofreciendo consejo y compañía. Le habló a Quetzalcóatl de los secretos del universo y de los poderes ocultos en la naturaleza. Quetzalcóatl, confiado en la sabiduría de este anciano, escuchó con atención. Sin embargo, Tezcatlipoca tenía un plan en mente. Después de ganarse la confianza de Quetzalcóatl, Tezcatlipoca lo invitó a participar en un ritual especial, un rito de purificación que, según él, lo elevaría a un nuevo nivel de entendimiento espiritual. Como parte del ritual, Tezcatlipoca ofreció a Quetzalcóatl una bebida especial, un elixir preparado con las plantas más sagradas y poderosas de la tierra. Lo que Quetzalcóatl no sabía era que este elixir estaba impregnado con la magia oscura de Tezcatlipoca. Quetzalcóatl, sin sospechar nada, bebió el elixir. Inmediatamente, comenzó a sentirse extraño, su mente se nubló y su corazón se llenó de una inquietud que nunca antes había experimentado. Bajo el efecto del elixir, Quetzalcóatl comenzó a ver visiones y a escuchar voces que lo confundieron y desorientaron. Tezcatlipoca, aprovechando la confusión de Quetzalcóatl, lo llevó a un estado de embriaguez, donde perdió el control sobre sus emociones y su voluntad. En ese estado, Quetzalcóatl cometió actos de los que luego se avergonzaría profundamente. Las historias varían, pero se dice que en su embriaguez, Quetzalcóatl cayó en la tentación de la lujuria y el placer, comportándose de manera contraria a sus propios principios de pureza y rectitud. Cuando la embriaguez pasó y la claridad regresó a su mente, Quetzalcóatl se sintió devastado por la culpa y el arrepentimiento. Humillado y avergonzado por lo que había hecho, Quetzalcóatl decidió que ya no era digno de gobernar sobre los toltecas. En lugar de continuar liderando con una mancha en su honor, Quetzalcóatl tomó la decisión de abandonar Tollán. Antes de partir, reunió a los toltecas y les confesó su caída, explicando que debía purificarse y redimirse. Les prometió que algún día regresaría para guiarlos una vez más, pero por ahora, debía alejarse para expiar sus pecados. Quetzalcóatl dejó Tollán en silencio, viajando hacia el este, hacia la costa del Golfo de México. Allí, según la leyenda, se dirigió al mar y encendió una hoguera sagrada. En algunos relatos, se dice que Quetzalcóatl se inmoló en esa hoguera, transformándose en el dios del sol de la mañana, Tlahuizcalpantecutli, y ascendiendo al cielo como la estrella del amanecer, el planeta Venus. En otras versiones, se cuenta que Quetzalcóatl navegó hacia el este en una balsa hecha de serpientes, prometiendo regresar un día para reclamar su reino. Mientras tanto, Tollán quedó desolada. Sin su líder, la ciudad cayó en el caos y la decadencia. Los toltecas, que habían florecido bajo la guía de Quetzalcóatl, se vieron sumidos en la desesperanza. Los sacrificios humanos, que Quetzalcóatl había prohibido, regresaron, y la discordia y la violencia se extendieron por toda la región. Sin embargo, la promesa de Quetzalcóatl de regresar algún día nunca fue olvidada. A lo largo de los siglos, la leyenda de la serpiente emplumada se mantuvo viva en el corazón de las civilizaciones que siguieron a los toltecas, incluidas las culturas azteca y maya. Quetzalcóatl fue venerado como un dios del conocimiento y la civilización, y muchos creyeron que algún día volvería para restaurar el orden y la justicia en la tierra. La leyenda de Quetzalcóatl también tuvo un impacto profundo en la historia de México cuando, en 1519, un conquistador español llamado Hernán Cortés llegó a las costas de lo que hoy es Veracruz. En ese momento, el imperio azteca estaba en su apogeo, gobernado por el emperador Moctezuma II. Según algunas crónicas, los aztecas, al ver a los españoles llegar en grandes barcos desde el este, confundieron a Cortés con el regreso profetizado de Quetzalcóatl. La creencia de que Quetzalcóatl había regresado, combinada con la superstición y el miedo, contribuyó a la caída del imperio azteca ante los conquistadores españoles. La figura de Quetzalcóatl ha perdurado a lo largo de los siglos,
y su legado sigue siendo una parte integral de la identidad cultural de México. Representa no solo la dualidad de la vida y la muerte, del bien y el mal, sino también la eterna búsqueda del ser humano por el conocimiento, la sabiduría y la redención. Quetzalcóatl es un símbolo de la capacidad de la humanidad para elevarse por encima de sus errores y buscar la iluminación, incluso en los momentos más oscuros. Hoy en día, la imagen de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, sigue viva en las tradiciones, el arte y la cultura de México. Su historia se cuenta a los niños, sus templos son visitados por aquellos que buscan conectar con el pasado, y su legado inspira a generaciones a buscar la sabiduría y la justicia en un mundo que a menudo está lleno de desafíos y tentaciones. La leyenda de Quetzalcóatl es un recordatorio de que, aunque podamos caer y cometer errores, siempre hay una oportunidad para redimirnos y volver a encontrar nuestro camino. Es una historia de esperanza, de transformación y de la eterna lucha por el equilibrio entre el cielo y la tierra, entre el espíritu y la carne, y entre el bien y el mal. Y mientras el sol siga saliendo cada mañana y Venus siga brillando en el cielo al amanecer, la promesa de Quetzalcóatl de regresar algún día seguirá viva en el corazón de México. En tiempos ancestrales, cuando el mundo aún estaba en formación y los espíritus caminaban entre los seres vivos, existía un ser conocido por su astucia, su travesura y su capacidad para cambiar las cosas a su favor. Este ser era Coyote, una figura central en las leyendas y mitos de muchas culturas indígenas de América del Norte. Para algunos, Coyote era un dios, para otros, un embaucador, pero para todos, era un símbolo de la dualidad de la vida, la creación y la destrucción, la sabiduría y la locura, el orden y el caos. Coyote no era como los otros dioses. No tenía la majestuosidad de Thunderbird, ni la fuerza de los osos, ni la gracia de los ciervos. Coyote era pequeño, ágil, y siempre estaba al borde del problema. Su pelaje era gris y marrón, lo que le permitía mezclarse con su entorno, y sus ojos, brillantes y traviesos, siempre estaban en busca de la próxima oportunidad para causar estragos, o en ocasiones, para salvar el día. La leyenda de Coyote es tan vasta como las llanuras y los desiertos en los que habitaba. Coyote era conocido por su habilidad para cambiar de forma, adoptar diferentes apariencias y engañar tanto a humanos como a otros seres espirituales. Pero, a pesar de sus trucos y travesuras, Coyote también jugó un papel crucial en la creación del mundo tal como lo conocemos hoy. Una de las historias más antiguas sobre Coyote habla de cómo ayudó a dar forma al mundo. En los días antes de que el sol y la luna se colocaran en el cielo, el mundo estaba sumido en la oscuridad. Los animales vivían en un estado de incertidumbre, ya que nunca sabían cuándo llegaría el amanecer o cuándo caería la noche. La oscuridad perpetua hizo que las criaturas se sintieran perdidas, y la vida en la tierra se volvió cada vez más difícil. Los dioses, preocupados por el caos que reinaba en la tierra, convocaron una gran reunión en la cima de una montaña sagrada. Todos los espíritus y seres poderosos fueron invitados. Thunderbird, que controlaba las tormentas, el gran oso, guardián de las estrellas, y Serpiente, que se enroscaba alrededor del mundo. Entre ellos estaba Coyote, quien llegó tarde a la reunión, como de costumbre, con una sonrisa burlona en su rostro. Los dioses discutieron durante horas sobre cómo traer luz al mundo. Algunos sugerían crear un gran fuego que nunca se extinguiera, mientras que otros proponían que las estrellas se agruparan para formar una fuente constante de luz. Sin embargo, ninguna idea parecía ser la solución perfecta. Coyote, que había estado escuchando en silencio mientras jugaba con una piedra, finalmente habló. «¿Por qué no creamos dos luces?», propuso. «Una que brille durante el día y otra que ilumine la noche». Los dioses se miraron entre sí, sorprendidos por la sencillez de la idea. Parecía una solución tan obvia, pero ninguno de ellos la había considerado. Sin embargo, como era Coyote quien había propuesto la idea, muchos dudaban de su eficacia. Coyote era conocido por sus bromas y engaños, y había causado muchos problemas en el pasado. «¿Y cómo haríamos eso, Coyote?», preguntó Thunderbird, con un tono de desconfianza. Coyote se encogió de hombros y sonrió. «Podemos crear un gran disco de luz para el día y una esfera más pequeña para la noche. Yo mismo me encargaré de colocarlos en el cielo». Los dioses discutieron la propuesta de Coyote, y finalmente, después de mucho debate,
decidieron aceptar su plan. Thunderbird creó el Sol, un gran disco dorado que emanaba un calor y una luz intensos. Serpiente, que tenía una conexión con los misterios de la noche, creó la Luna, una esfera plateada que emitía una luz suave y calmante. Coyote, con su habitual arrogancia, tomó el Sol y la Luna y se preparó para colocarlos en el cielo. Sin embargo, como era su naturaleza, decidió jugar una última broma antes de cumplir su tarea. Veamos qué sucede si colocamos ambos en el cielo al mismo tiempo, pensó. Y así lo hizo. Coyote lanzó el Sol y la Luna al cielo simultáneamente, causando un caos inmediato. El calor del Sol y la luz de la Luna chocaron, creando tormentas eléctricas, terremotos y un resplandor cegador que confundió a todos los seres vivos. Los días y las noches se mezclaron, y el caos que los dioses intentaban evitar se intensificó. Los dioses, furiosos por la travesura de Coyote, lo confrontaron de inmediato. Coyote, has puesto en peligro el equilibrio del mundo. Tronó Thunderbird, mientras los rayos iluminaban el cielo. Corrige esto ahora mismo. Coyote, aunque algo intimidado, no podía evitar sentirse divertido por el caos que había causado. Sin embargo, sabía que no podía desafiar a los dioses por mucho tiempo. Con un suspiro, decidió hacer lo correcto. Está bien, dijo Coyote, levantando las manos en señal de paz. Lo arreglaré. Con un movimiento ágil, Coyote saltó al cielo, agarró la Luna y la empujó suavemente hacia el otro lado del firmamento, donde debía permanecer durante la noche. El Sol, ahora libre de la interferencia de la Luna, comenzó a brillar con su luz natural, trayendo claridad al día. El mundo, finalmente, encontró su equilibrio. El Sol gobernaba el día, proporcionando luz y calor a las criaturas vivas, mientras que la Luna se alzaba en la noche, trayendo calma y serenidad. Los dioses, aunque aún molestos con Coyote, no pudieron negar que su plan había funcionado. El caos había sido reemplazado por un orden natural, y la vida en la Tierra comenzó a prosperar. Sin embargo, Coyote no podía resistirse a dejar su huella en todo lo que hacía. Antes de regresar a la Tierra, decidió darle a la Luna un toque final, mordiéndola ligeramente en un lado. Esto, según él, haría que la Luna fuera un poco más interesante, con fases cambiantes que contarían el paso del tiempo. Así nunca será aburrido mirar al cielo, dijo Coyote, satisfecho con su trabajo. Y así, la Luna comenzó a pasar por sus fases: nueva, creciente, llena, menguante. Cada fase era un recordatorio de la astucia y la travesura de Coyote, y de cómo incluso los trucos más traviesos podían tener un propósito en el gran esquema de la creación. Pero la historia de Coyote no termina ahí. A lo largo de los años, Coyote continuó vagando por el mundo, siempre en busca de nuevas aventuras, siempre jugando al límite entre la creación y la destrucción. Sus hazañas y travesuras se convirtieron en leyendas contadas por los ancianos alrededor de las hogueras, enseñando a las generaciones más jóvenes lecciones sobre la naturaleza dual de la vida. En una de esas historias, se cuenta cómo Coyote robó el fuego para dárselo a la humanidad. En los primeros días, los humanos vivían en la oscuridad y el frío, sin conocimiento del fuego que los dioses guardaban celosamente en una montaña lejana. Coyote, que siempre tenía un ojo puesto en las necesidades de los seres humanos, decidió que no era justo que los dioses tuvieran el fuego solo para ellos. Una noche, mientras los dioses dormían, Coyote subió a la montaña y, usando su velocidad y astucia, robó una pequeña chispa de fuego. Con el fuego en sus manos, corrió de regreso a la tierra, entregándoselo a los humanos para que pudieran calentarse, cocinar sus alimentos y protegerse de las bestias salvajes. Los humanos, agradecidos, honraron a Coyote como un héroe, sin saber que sus actos desatarían la ira de los dioses. Cuando los dioses descubrieron que Coyote había robado el fuego, lo persiguieron furiosamente por todo el mundo. Pero Coyote, siempre rápido y escurridizo, logró escapar de su ira, riendo y burlándose mientras saltaba de un lugar a otro, siempre un paso por delante de ellos. Aunque los dioses nunca lograron capturar a Coyote, decidieron castigar a la humanidad por su complicidad en el robo del fuego. Enviaron enfermedades, inviernos fríos y otros desafíos para recordarles a los humanos que el fuego era un regalo robado, y que siempre habría un precio por desafiar a los dioses. Coyote,
Sin embargo, nunca se arrepintió de lo que había hecho. Para él, la vida estaba destinada a ser un juego, una serie de desafíos y aventuras que debían ser enfrentados con astucia y humor. Aunque a veces causaba problemas, Coyote siempre encontraba la manera de salir adelante, y sus acciones, aunque a menudo impredecibles, a menudo llevaban a algún tipo de progreso o lección para aquellos que lo rodeaban. En otra historia famosa, Coyote decidió desafiar al gran oso, el guardián de las estrellas. Coyote, siempre curioso y competitivo, se preguntaba por qué las estrellas brillaban en el cielo y qué tan difícil sería atraparlas. Se acercó al gran oso, quien estaba a cargo de mantener las estrellas en su lugar, y lo retó a una carrera para ver quién era más rápido. El gran oso, conocido por su fuerza y velocidad, aceptó el desafío, riendo de la audacia de Coyote. La carrera comenzó, y los dos corrieron a través de las praderas y montañas, dejando huellas en la tierra que se convertirían en ríos y valles. Sin embargo, Coyote, a pesar de ser rápido, no podía igualar la velocidad del gran oso. Coyote, no dispuesto a perder, recurrió a su astucia. Mientras corrían, Coyote comenzó a contar historias al gran oso, distrayéndolo con cuentos fascinantes y trucos verbales. A medida que el gran oso se sumergía en las historias, su velocidad disminuía, y Coyote aprovechó la oportunidad para adelantarse. Cuando llegaron al final de la carrera, Coyote estaba justo por delante del gran oso. Pero en lugar de cruzar la línea de meta, Coyote se detuvo y le ofreció al gran oso un trato. «No necesitamos terminar esta carrera», dijo Coyote. «Ambos sabemos que soy más rápido en la mente, y tú eres más rápido en el cuerpo. ¿Por qué no dejamos que las estrellas decidan quién es el verdadero ganador?» Intrigado por la propuesta, el gran oso aceptó. Coyote sugirió que lanzaran las estrellas al cielo y que el que lograra hacer que su estrella brillara más intensamente sería el ganador. El gran oso, confiado en su fuerza, arrojó una estrella al cielo con toda su energía. La estrella brilló intensamente, iluminando el cielo nocturno. Coyote, con su astucia, esperó a que la estrella del gran oso alcanzara su punto máximo antes de lanzar la suya. Pero en lugar de arrojarla con fuerza, Coyote susurró una palabra mágica antes de lanzarla suavemente. La estrella de Coyote ascendió lentamente, pero cuando llegó al cielo, comenzó a parpadear y a brillar con una intensidad inesperada, superando la del gran oso. El gran oso, sorprendido, aceptó su derrota con gracia, reconociendo la habilidad de Coyote para encontrar una solución creativa a cada desafío. Desde entonces, las estrellas en el cielo se dice que representan la carrera entre Coyote y el gran oso, con algunas estrellas brillando más intensamente que otras, un recordatorio de la competencia y la astucia que definieron ese día. Coyote, con su carácter travieso y su habilidad para desafiar las expectativas, se convirtió en un héroe y un embaucador al mismo tiempo. Las lecciones que dejó a su paso no solo enseñaron a los humanos sobre la naturaleza del universo, sino también sobre la importancia de la astucia, la adaptabilidad y el humor en la vida. A través de sus muchas aventuras, Coyote demostró que no siempre es el más fuerte o el más rápido el que gana, sino el que puede pensar más allá de lo evidente, el que puede encontrar soluciones creativas y el que no teme desafiar las normas establecidas. Aunque a menudo fue visto como un embaucador, Coyote también era un creador, un innovador, y un ser que, en su deseo de explorar y experimentar, ayudó a dar forma al mundo tal como lo conocemos. Así, la leyenda de Coyote ha perdurado a través de los siglos, transmitida de generación en generación, y sigue siendo una parte vital de las historias y mitologías de muchas culturas indígenas. En cada historia, en cada cuento contado alrededor del fuego, Coyote vive, recordándonos que la vida es un viaje lleno de desafíos y sorpresas, y que la astucia, la curiosidad y la capacidad de adaptarse son las claves para navegar por el camino incierto que todos debemos recorrer. ¿Y tú? ¿Qué te parecieron las leyendas del vídeo de hoy? Deja tu opinión en los comentarios.